En marco de toda esta situación que hemos estado viviendo, orando, conversando con la pastora, la semana pasada, fue el Día de los Padres, ¿no? El domingo pasado fue el Día de los Padres. Y paramos la serie que veníamos predicando, enseñando. Hoy también quiero parar y quiero hablarle acerca de la postura de como hijo de Dios debemos tener en tiempos de crisis. El texto va a ser Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice así esta versión: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no te preocupes por nada, dile. ¿Sabe? Una de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo es que la gente se está preocupando por todo. Y por eso Dios nos dejó este tremendo texto acá en Filipenses 4:6, diciendo: hey, no te preocupes por nada, porque la preocupación no nos ayuda. Tenemos que ocuparnos por las cosas, sí, pero no preocuparnos. La preocupación es desesperarse antes de poder hacer algo por las situaciones que estamos viviendo. En estos tiempos, todos aquí en este país estamos nerviosos, estamos angustiados. Ayer conversaba con un señor que me encontré en la calle y me decía: ¿sentiste el temblor que hubo hace un momento? Porque ayer en la tarde otra vez hubo uno fuerte. Y yo le decía, yo le doy gracias a Dios que sigue temblando así. Pero la gente anda nerviosa, anda desesperada, angustiada por las situaciones que se han vivido. Pero es mejor esto. No soy geólogo, no soy un experto en la materia, pero conozco algo acerca de esto. Y es mejor esto porque esa es una manera donde las placas tectónicas, los movimientos telúricos que están teniendo ellas, están liberando tensión, presión. Y eso es bueno, porque a medida que va liberando, se va desahogando. Va liberando toda la energía acumulada que tiene. El problema es cuando pasa mucho tiempo donde no hay movimientos telúricos y entonces hay la catástrofe de tanta acumulación de energía que hay. Y para los que no saben, nosotros vivimos en un país donde hay unas fallas geológicas tremendas. Tienen sus nombres y sus cosas y su broma, pero no quiero andar en eso. El asunto es que tenemos que acostumbrarnos a estas cosas. Y yo no sé si usted lo sabía, pero hace un mes está temblando aquí en Valencia, aquí en Carabobo y todo este sector centro del país. Desde hace un mes. Algunas madrugadas. De hecho, una vez que tembló como la 1 y pico, casi 2 de la mañana. Y la pastora se despertó. Está temblando. Tenemos que aprender a tener cultura referente a eso. Aprender a saber qué hacer. Y por supuesto que nuestros gobernantes, que los constructores hagan edificaciones antisísmicas. Eso es bueno. Pero en estos tiempos vemos mucha gente desesperada y angustiada. Así que, como hijo de Dios, puede tomar asiento. La reacción no puede ser igual como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra postura ante las dificultades revela en quién está verdaderamente depositada nuestra fe. Hemos escuchado testimonios de personas que lo han perdido todo. En estos días atrás conversaba con un primo en Maracay y le comentaba y hablaba y le preguntaba: oye, ¿cómo está el asunto por allá? Me enteré que unos edificios también colapsaron.
Me dice, tengo un amigo que todo el esfuerzo de su vida había comprado 2 apartamentos en un edificio. Lo llamaron y le dijeron, oye, mira, vente porque el edificio tuvo problemas. Él dijo, bueno, de repente fue una pared o algo así que se cayó, como han pasado en algunas edificaciones, por ejemplo, que en Valencia y todo aquello. Y cuando llegó no había edificio. Y este primo me decía, lo perdió todo. Está vivo, gloria a Dios, qué bueno, qué oportunidad. Pero también lo perdió todo. Qué dolor ver este tipo de situaciones que estamos viviendo. Pero algunos se desesperan, se angustian. Pero ¿cómo debería ser nuestra reacción? Claro que somos afectados por las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Pero tiene que haber una gran diferencia entre lo que vivimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Un verdadero cristiano no se define por la ausencia o la vivencia de los problemas, sino por su forma de reaccionar ante ellos, porque reacciona bajo la guía del Espíritu Santo. Pero también sabemos que la presión de los momentos difíciles pueden hacernos caer en las trampas, las conductas que debilitan nuestro testimonio, nuestra relación con Dios. Por ejemplo, hemos visto algunas personas que en estos momentos difíciles, en vez de ayudar, están buscando a ver qué consigue para llevárselo para su casa. Y cosas tremendas. O uno que en medio de dificultad, cercano a los lugares de desastre, en vez de prestar una mano, en vez de llevar que es una arepa, un vaso de agua, algo, está pintando cosas políticas en las paredes. Situaciones de gente que no tiene ningún sentido común, ni empatía por las situaciones que estamos viviendo. Pero sí, lamentablemente hay gente así. Hay gente que no tiene al Señor en su corazón. Y siempre su manera de hacer las cosas, de reaccionar, siempre serán diferentes, distintas. Así que yo primero quiero hablarle de las características y posturas incorrectas. Lo que no debemos hacer y los errores que debemos evitar como hijos de Dios en tiempos de crisis. Lo primero, debemos evitar convertirnos en profetas del desastre y esparcidores de pánico. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Proverbios capítulo 18, 21. Proverbios 18, 21 dice así las Escrituras. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán de las consecuencias de lo que dicen. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, lo que tú proclamas por tu boca, eso es lo que viene para ti. Escúchame esto. Aquí el escritor de Proverbios nos recuerda que la lengua no solo tiene el poder de provisión, sino también de muerte o vida. Nos muestra una forma en que pueda causar la muerte a alguien. La lengua maligna mata a 3, al difamador, al difamado y al oyente. Puede causar destrucción y muerte. Salomón usa varias palabras para referirse a lo mismo. En algunos momentos habla acerca de la boca, otras veces dice los labios y en otras dice la lengua. Pero en todas se refiere a lo mismo, a las palabras que declaramos, a las palabras que salen por nuestra boca, a las palabras que decimos. Esto para mostrar que todos los instrumentos o medios de expresión
tendrán su propia y justa recompensa. Ahora, ¿por qué este texto en medio de que tenemos que evitar no ser profeta del desastre? Mira, perdóneme que le diga esto, pero se lo voy a decir igual. Ahorita, muchos cristianos, en vez de buscar la forma de buscar apoyar, orar, clamar por la gente necesitada, ahorita hay una competencia para ver cuál fue el profeta que fue el que declaró las cosas más parecidas a las situaciones que estamos viviendo. Para decir, yo lo dije, yo lo profeticé, yo. Y hay una competencia satánica con eso. Para ver quién fue el que lo dijo, el primero que lo declaró, el primero que lo dijo, yo lo dije, yo lo proclamé. Porque pareciera que lo más importante es saber cuál fue el que le pegó a la profecía. ¿Sabe? Eso está escrito en las palabras del Señor. Que en los últimos tiempos habrían desastres. Entonces, ¿de qué profecías me estás hablando tú? Y sí, podemos tal vez escuchar algunos que Dios lo ha usado para prevenir, para acomodarnos, para revisar, para prepararnos para las situaciones. Pero ¿cuál es la importancia de quién lo dijo primero o quién se acercó más exactamente a lo que hemos estado viviendo? ¿Cuál es la relevancia en eso? ¿Cuál es la importancia? ¿Saber de que yo soy profeta y que yo me acerqué bastante? ¿O que yo fui el primero que lo dije? ¿Para qué? ¿En qué me ayuda en eso? ¿En qué me beneficia eso? Cuidemos con las cosas que decimos. Porque esa es otra cosa. Ahora estamos encontrando otro pocotón de profetadas, de gente que empieza a declarar que y ahora es que vienen las cosas peores. Eso está escrito en la Biblia. ¿Para qué tú te vas a poner a decir cosas que ya sabemos? ¿Por qué no te pones a predicar de la esperanza, del amor de Dios y de la oportunidad que la gente se salve? Claro que va a haber desastre, eso está escrito en la palabra. Claro que va a haber situaciones difíciles, eso está escrito. Pero sabe, lamentablemente a veces Dios tiene que permitir estas situaciones para que la gente reaccione. Así que no debemos ser una caja de resonancia de las malas noticias. Llevemos una palabra de esperanza a esa gente. Una palabra de amor. Tendamos nuestra mano también para ayudar y apoyar. Buscar la forma, la manera, los medios para tratar de colaborar, de ayudar, de apoyar en algo. Algunos discípulos, hijos de esta casa, que están fuera del país, algunos han llamado, preguntado, averiguado, ¿cómo está todo, pastor? Y qué bueno, por preguntar, por averiguar, qué chévere. Pero qué tremendo que de todos solo una dijo, pastor, voy a enviar algo para que apoyen algo a alguien allá. Sí, no todos de repente tenemos la capacidad de apoyar o ayudar financieramente o como sea la persona. Pero sumemos algo, apoyemos a alguien, busquemos la forma y la manera de bendecir. ¿Sabe?
Dejemos el pesimismo extremo o los rumores alarmistas. El exceso de negatividad apaga la fe en la comunidad, en la gente, en las personas. Escúchame lo que le voy a decir. Testimonio hemos visto de personas que han rescatado y las palabras de la mayoría de esas personas dice: yo oraba a Dios y clamaba por ayuda. Aló. Como se los dije hace un momento, alguna gente estaban haciendo actos de brujería y hechicería por el día del San Juan y todo aquello y todo ese poco de bromas raras que hacen. Pero en el momento del desastre claman al Señor, claman a Dios por ayuda. Entendamos que necesitamos hablarle a la gente de esperanza, no de desastre. Cambia el chip de lo que hablas ya. Claro que podemos comentarnos lo que vivimos, la experiencia, las situaciones que vivimos, pero hablemos a la gente que hay una esperanza, que hay una oportunidad en Dios, que el Señor tiene el control. Lo segundo, no politizar absolutamente todo, porque ese es otro extremo, como se lo dio hace un momento. Encontraron muchachos, hicieron un video y todo. Tú en vez de ayudar a la gente ya necesitada en colaborar con algo, en que sea con un vaso de agua a alguien, vienes aquí a hacer unos grafitis, unas letras, unas bromas por cuestiones políticas. ¿En serio? ¿De verdad? Vaya conmigo a la Biblia, Filipenses capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tú no eres de esta tierra, dile. Un error común es reducir todos los problemas espirituales y sociales a una agenda o un debate puramente político. ¿Qué es culpa de uno? ¿Qué es culpa de otro? Ya están empezando a buscarle a ver quién fue el culpable de que haya tanto desastre. Sí, es posible de que pueda haber algunos culpables, como por ejemplo, si aquí sabemos, si todo el mundo lo sabe y el que tiene 4 dedos de frente sabe que Venezuela es un país sísmico porque tenemos fallas geológicas, entonces las construcciones que se hacen generalmente deberían tener un estudio de suelo, un estudio geológico y unos ingenieros capaces y hábiles para poder hacer estructuras antisísmicas para que cuando vengan estas situaciones difíciles no haya personas que no puedan seguir con vida. Mira, le voy a dar un ejemplo. El sismo de aquí fueron 7.1, 7.5, 7.2, 101.5, algo así, según los expertos. Tiempito, horas más tarde, en Japón hubo uno de 6 puntos y picote, casi 7, una cosa así. Aquí hasta aquí, lamentablemente, van más de 1000 fallecidos. Allá, 4 o 5 heridos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que Japón tiene años. Todas sus construcciones, absolutamente todas, son antisísmicas. Y escúcheme, y aquí no se hace construcción antisísmica no por falta de plata, yo. Porque de hecho, por rapidez, por comodidad, por dos aromas, las situaciones antisísmicas es mucho más fácil que generalmente es estructura metálica.
Y no me vengan con el cuento que no, pastor, pero que pase que bueno, que mira, la casa de mi mamá en la ciudad de La Victoria, en la urbanización La Mora, que tiene mi edad, 50 años, 50 y alguito, es antisísmica. Porque en esos años, hace más de 50 años, ya se sabía que Venezuela siempre va a tener temblores. De hecho, usted no lo sabe, pero en Venezuela tiembla todos los días. Lo que pasa es que son temblores suaves y que generalmente no se perciben, pero todos los días tiembla. La casa de mi mamá es losa flotante con estructuras metálicas como de 4 o 5 pulgadas de... Entonces, sí, sería bueno buscar los responsables que construyeron de repente esas cosas que no duraron un carrizo, que no soportaron el peso, que no, sí, es verdad. Pero algunos se van a los extremos en la parte política para tratar de poner ellos lo que ellos creen en lo bueno y tratar de dañar y perjudicar al otro. Y aunque sí, usted y yo como cristianos vivimos en una sociedad netamente política, entendamos que nuestra ciudadanía principal es celestial y nuestra esperanza no está en los sistemas humanos. Debemos entender que como ciudadanos, así como los Filipos tenían los mismos derechos y privilegios que los de Roma, porque los Filipos eran una colonia romana, de igual manera los cristianos experimentaremos un día todos los privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque pertenecemos a Cristo, pero todavía estamos aquí en esta tierra. Y sí, no vamos a encontrar gente así. Así que no nos apeguemos tanto a esta vida que lleguemos a lamentar el regreso de Cristo. No te pegues tanto a las cosas materiales, humanas. Acerquémonos más a la parte espiritual. Lo tercero, no podemos caer en el juego de buscar culpables y señalarlos. Parte de lo que le estaba diciendo hace rato. Santiago 1:20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y sí, como yo le he dicho, sería bueno hacer una investigación y ver y conocer los materiales que se usaron y tal, qué sé yo. Por ejemplo, algunos estaban criticando y hay videos por ahí diciendo que, oye, ¿cómo es posible? No se va a caer. Si mira, era de anime. Esta construcción fue hecha de anime. No, ya va, aguántate. Hay que investigar y revisar la broma, porque la mayoría de las losas o de las placas que se están haciendo ahora, los tabelones son anime, para darle ser lo más ligero. Y de hecho, esa es una de las formas que se está utilizando o sabiendo o de manera de construcción más liviana y que son antisísmicas. Entonces aguántate. Entonces ya hay video, mira, las columnas son anime. No, las columnas no pueden ser anime. Los techos sí, porque en vez de tabelones como normalmente se hacía la construcción antes, ahora en vez de tabelón o en vez de bloque de arcilla o de cemento se está utilizando anime y después viene la losa de concreto. Pero sí habría que revisar, sí. Pero el detalle está que la mayoría de la gente esa busca la manera de buscar el culpable para señalarlo, juzgarlo, y entonces pues dice, ajá, ¿y ahora? Ajá, ¿y entonces? Ajá, ya buscaste el culpable, ajá, ¿y ahora? Gastaste tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, te molestaste, te incomodaste, ajá, ya buscaste el culpable, ya listo, ya, ajá, ¿y ahora? ¿Qué hacemos?
Y aun cuando podemos referir este versículo que leímos ahí en Santiago, que el enojo surge cuando la gente se siente herido en el ego, cuando por ejemplo no escuchan sus opiniones, o cuando la injusticia y el pecado, debemos entender que otros pueden ser heridos al culparlo por algo, sea verdad o no. Es fácil enojarnos cuando no ganamos una discusión, o cuando sentimos que fuimos ofendidos, o que no se nos tomó en cuenta. El enojo egoísta nunca ha ayudado a nadie. Claro que podemos enojarnos por algunas situaciones reales, verdaderas, concretas, pero cuidado con el enojo, porque el enojo no ayuda a nadie. ¿Me escuchó? La frustración a menudo nos lleva a canalizar la ira buscando a quién culpar. Entonces empieza el desfile de los culpables. El culpable es el gobierno. No. El culpable es la oposición. No. El culpable es el vecino. No. El culpable son los jefes del trabajo. No, el culpable es de la iglesia. Cualquier persona es culpable menos yo. Y eso generalmente lo que nos hace es sembrar el odio, la división y amargura en nuestro corazón. Y como vuelvo y se lo digo, creo que sí habría que hacer una revisión y ver por qué se cayeron tantos edificios. Es verdad. A ver si realmente hicieron las cosas que deberían hacer correctamente. Porque lamentablemente muchos, por ahorrarse un poquito de plata, de hecho, eso pasó en Cumaná antes de temblores y situaciones así. En Cumaná hay una organización que se llama Brisa del Golfo. Es así, ¿no? Escúchame, donde ellos, por plano, sabían que ese sector sísmico de Cumaná, de hecho, también tiembla todos los días en ese sector de Oriente, y construyeron una casa antisísmica, losa flotante, estructura metálica, todo y tal, qué sé yo, todo chévere. Escúchame, sin terremotos, sin temblores, nada, solamente fue lluvia, y por supuesto que siempre hay movimientos telúricos todos los días y en cada momento, pero bueno, hicieron una casa aquí. Se fueron el fin de semana, cayó un soberano palo de agua, me supongo que los mismos temblores, movimientos telúricos, normal. Cuando regresaron, la casa se había movido como 3 metros. Claro, se movió la casa completa, no se destruyó la casa ni nada. Sí se bajaron las paredes, las columnas sí, la estructura totalmente intacta, pero sí se bajaron las paredes, pero la casa 3 metros movida. Cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, oye, vamos a tener que hacer un estudio profundo del suelo. Hicieron un estudio profundo del suelo y se enteraron, después de haber hecho más de 1000 casas, ¿me está escuchando? Más de 1000 casas, se dieron cuenta que abajo hay gas, abajo del suelo. Entonces pararon la construcción y le dijeron a la gente, mira, hay que sacarlos de aquí porque esto no sirve. Y empezaron a sacar un poco. Todavía vive gente allí, todavía, porque no tiene dónde vivir. Todas las paredes rajadas, agrietadas. La estructura completa, sí, porque es metálica. Porque esa es la ventaja del metal. Porque el metal no quiebra. El metal se dobla, el metal se tuerce, el metal de repente se debilita, pero no quiebra. Como la estructura de concreto. Eso sí quiebra. Y sin embargo el concreto tiene una forma de construir. Yo no soy ingeniero civil ni constructor, pero conozco algo de eso. Y sin embargo la estructura de concreto, hay una forma de enlace de las cabillas, toda esa broma ahí, para que cuando haya esas situaciones queda todavía la estructura hecha. Sin embargo el concreto sí quiebra, pero el metal no. Sacaron la gente, empezaron a sacar la gente, sacaron casi más de la mitad de la gente. Sin embargo, quedaron todas hechos, de hecho, por orden del Estado,
Gente que le conseguían casa en otro lado, destruían esa casa para que la gente no se volviera a meter ahí. Algunos lo hicieron, otros no, eso fue un desastre, mucha gente todavía sigue viviendo allí. De hecho, yo conozco gente que vive ahí, discípulos nuestros que viven ahí. Algunos que no le dieron la oportunidad para mudarse, ni le dieron la plata, ni nada. Pero bueno, así es nuestro país. Lo cuarto, las cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Tratar de adivinar o controlar el futuro con ansiedad. Mateo 6:34 dice así: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Sabe? Una de las cosas que a veces nosotros nos quita el sueño, nos desespera, nos angustia, es qué vamos a hacer ahora mañana. ¿Qué vamos a hacer para después? ¿Sabe? Hay algo que sí podemos hacer para mañana. Hay algo que sí podemos hacer y es planificar. ¿Me está escuchando? Planear para el mañana no es tiempo perdido. No. Sino bien invertido. Tenemos que sentarnos, planificar qué podemos hacer, qué podemos cuadrar, afanarse para el mañana, por el mañana, eso sí es tiempo perdido. Angustiarse, desesperar. ¿Qué hago ahora? Algunas veces es dificultoso notar la diferencia entre planear, que es pensar con antelación las metas, los pasos, las fechas, y confiar en dirección de Dios, en desesperarse o angustiarse por algo que todavía no ha sucedido. Cuando se hace bien la planificación, el afán disminuye. El que se afana, en cambio, se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. El que se afana deja que sus planes interfieran en su relación con Dios. No permita que su afán por el mañana afecte su relación con el Señor. Porque la gente se angustia. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y ahora cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograrlo? Dios mío, pero mira lo que está haciendo. Pero mira lo que estamos sucediendo. Pero mira, sí, de verdad, hay preocupación, claro. Hay angustia, por supuesto, por las situaciones que estamos viviendo. ¡Ey! Pero tu trabajo y mi trabajo es planificar. Poner eso en las manos del Señor. Señor, guíanos. Y muéstranos las decisiones que tenemos que tomar. Así que no caigamos en la desesperación por el mañana, haciendo predicciones humanas, sobre todo basadas en el miedo, en lugar de descansar en los tiempos del Señor. Porque como se lo dije hace un momento, hay un poco de profeta del desastre diciendo: ¡ay, yo profetizo ahora que las cosas se van a poner peor! ¿Pero qué vas a profetizar si eso está escrito en la Biblia? Mira, según las Escrituras dice que una tercera parte va a ser totalmente destruida de la tierra. ¿Me está escuchando? Así que como le he hablado a muchas personas en estos días, que hemos conversado después de estos días de situaciones difíciles, lo que usted y yo tenemos que hacer es estar preparados y nuestro boleto seguro, porque sea que partamos de esta tierra hoy, mañana, pasado, no importa cómo sea, de la forma que sea. Yo no sé cuál fue su experiencia, no he podido conversar bien con usted, cómo ha vivido, con unos sí, otros no. Pero fíjate esa situación, escúcheme. En nuestro caso, nosotros íbamos saliendo porque Jules nos llama, estaba estudiando. No está en la universidad, gracias al Señor, porque parte de la universidad también fue afectada. Estaba en un centro comercial y me llama para ir a buscar. Yo voy a salir en la moto a buscar. Pero después vuelve a llamar, mientras que yo me estoy arreglando, y dice: oye, que si puede venir más en el carro para darle la cola a la amiguita que estaba con ella, la compañera de estudio. Porque el papá no pasa transporte, algo así, para ahí llevar. Entonces yo le digo a la patrona: oye, vamos a aprovechar, acompáñame y vamos a buscar. Y cuando íbamos en camino,
Yo estoy en el carro, veo una señora que está hablando con otro señor en una moto ahí, y yo veo que el carro se mueve, y yo dije, oye, ¿será que un motorizado se acercó y se recostó del carro? Cuando veo por el retrovisor, veo que no hay nadie, y yo le digo a la persona, el carro se está moviendo, ¿será que está temblando? Pero como cambió el semáforo, la cosa, la broma, ese fue el primero. Arrancamos, ¡bum! Y yo decía, oye, sí. Cuando me empiezo a ver así por los lados, veo que había unos carros, unas motos que están paradas en el camino, y yo, oye, como que sí tembló. Cuando llegamos al otro semáforo, fue el otro trancazo. Que eso se movió en toda Venezuela, sobre todo en la parte del centro del país, se movió fuerte. Yo la imagen iba saliendo, creo, ¿no? Del lugar donde estaba. Y cuando hay que empezar a moverse las bromas, las lámparas, las cosas, los avisos, empezó a pegar. Ella más o menos sabe cómo es el asunto, porque yo le he explicado en varias ocasiones esas situaciones. Soy recatista, conozco de eso, más o menos la situación que podemos hacer. Y ella empezó a correr y empezó a decir, hey, tengan cuidado. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos quedado aquí o hubiésemos estado, o yo andaba en moto? De hecho, hubieron personas que tuvieron un accidente porque iban en moto y por el movimiento se cayeron. Situaciones difíciles. Escúcheme, en el edificio que ella estaba, era en Aguanagua. Y como a 20 metros, 30 metros más o menos, un edificio casi colapsa. Hubieron paredes que se cayeron y toda esa broma. Escúcheme, ¿por qué le digo esto? Porque hoy estamos aquí y más tarde no lo sabemos. ¿Me está escuchando? Así que usted y yo lo que mejor podemos hacer es tener nuestro boleto preparado para la eternidad con Cristo. Nuestro hijo nos llama, ¿qué pasa? ¿Cómo están las cosas? Bien, me enteré que... No, digo, no, gracias a Dios, todo bien, todo aquí chévere. ¡Ey! Pero no sabemos. No sabemos. Hubieron unos postes de electricidad en La Victoria que se cayeron. Edificios que se cayeron. No lo sabemos. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es estar preparado con el Señor. Es tener asegurado nuestra salvación. Ahora, quiero hablarle de la postura correcta de un hijo de los hijos de Dios en tiempo de crisis. Primero les hablé de las incorrectas, ahora les voy a hablar de las correctas. Primero, mantiene una fe inquebrantable y una paz interior. Sí, es difícil tener paz interior en estos momentos tan adversos, tan difíciles, por las situaciones que se está viviendo en el exterior, sí. Pero cuando usted es gobernado por el Espíritu Santo, usted tiene paz en su corazón. Amén. Juan 16:33 dice, le he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Amén. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Amén. El cristiano sabe que Dios sigue en el trono sin importar cuán caótico sea el entorno que está viviendo. Su paz no depende de las circunstancias externas, sino de la soberanía de Dios en su vida. ¿Me escuchó? Yo conversando con nuestros hijos le decía, hey, por eso tenemos que estar preparados. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos cuándo nos toca el día. Escúchame, en el caso de mi madre tiene la casa antisísmica. Sí, una pared de repente aquí se pudieron agrietar, sí, pero la estructura completa, fina, chévere, porque todo es metálico, con soldadura, tal, todo eso permanece. Pero ella estaba en Caracas, en un edificio. Y me dijo, ¡qué experiencia horrible! ¡No lo sabemos! Mira, en esta oportunidad, Jesús con estas palabras le dice a sus discípulos, ¡hey, cobren ánimo! A pesar de las luchas, de las batallas que estás enfrentando el día de hoy, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, a pesar tal vez de la escasez que puedes estar viviendo, ¡ánimo!
Vamos, dígale a la persona que tiene cerca, dile, ánimo. ¡Ánimo! Porque hay gente así, claro que estamos viviendo difíciles, por supuesto. Claro que estamos viviendo momentos tristes y adversos, claro que sí. Pero no podemos desanimarnos. Lo peor que usted y yo podemos hacer es tirar la toalla. Es animar, decir, no, man, ánimo, dele para adelante. Porque con actitudes positivas, con actitudes correctas delante del Señor y con ánimo, es que hay gente que está salvando vidas. Así es. Y con cuál. A pesar de las luchas y las batallas que podemos estar viviendo el día de hoy, entendamos que no estamos solos. El Señor no nos abandona en nuestras luchas, batallas, desafíos. Él prometió estar a nuestro lado todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Así que recordemos la victoria final. Ya se ha logrado. Podemos apropiarnos de la paz en Cristo en los momentos de tiempos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya venció el mundo. Nuestra esperanza está en Él. Y usted puede decir, bueno, será porque a todos los pastores y a todos los evangélicos y a todos los profetas nada le pasó nada. No. Hay un video de un pastor que sale ahí de La Guaira diciendo, yo fui el único que pude salir con mi hija, pero mi esposa se quedó allí. Y otro pastor y otros hermanos que estaban ahí se quedaron allí. Yo fui el único que logré sacar a mi hija. Lamentablemente, posiblemente los demás murieron. Sí, momentos difíciles, momentos adversos. Pero como yo le decía a otras personas por ahí, yo le decía, mira, la Biblia dice que el sol sale para todo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y así cuando hay bendición para unos, habló para bendición. Y en momentos difíciles, hemos conocido de tragedia de personas. Conocimos el caso de un pastor de acá mismo de Valencia, San Diego, que yendo por la autopista tuvo un accidente, un choque, una explosión, se murieron toditos. Hemos conocido de pastores, de apóstoles que iban en su avión, se vino el avión para abajo, se murieron toditos. O hemos conocido como el pastor de Caracas, que también un accidente de tránsito, también se murió, listo. Ay, no, que estaba en pecado, que todo no sé qué broma. Y la gente trata de empezar a especular y tratar de darle sentido a esas cosas. Pero escúchame, esas cosas usted y yo las vamos a entender cuando entremos en la presencia del Señor. Así, verso tu verso con el Padre. Y le diremos, papá, explícame esta situación ahí que no entendí allá en la tierra. No lo sé. Sí, tal vez aquí en la tierra no lo vamos a entender. Pero escúchame, el asunto no es por qué nos pasan o nos suceden o no nos suceden estas cosas. El asunto es que si Dios lo permitió, es lo mejor. Amén. Aun cuando sea lo más crítico y lo más duro. ¿Sabe qué dice las Escrituras? Para los que amamos al Señor, dice todas las cosas, no dice algunas. Todas las cosas nos ayudan para bien. Oye, pastor, pero ¿cómo es posible que la pastora aquella que se quedó, que a lo mejor se murió, que tal, que cómo es posible que no lo sé, no lo entiendo? Cuando esté en la presencia del papá, le voy a preguntar, Señor, ¿qué pasó aquí? Cuéntame, ¿cuál es la historia? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué lo permitiste que sucediera de esa manera? Y tal vez entenderemos un poquito. Ahorita no lo entendemos. Pero yo estoy completamente seguro y afirmado en lo que dice las Escrituras. ¡Ey! Todas las cosas te ayudan para bien. ¿Me está escuchando? Aun cuando sea duro y difícil. Aun cuando sea adverso. Aun cuando venga con profundo dolor. Todas las cosas. Lo segundo, la actitud correcta
de los hijos de Dios en tiempo en Cristo cuida el lenguaje y habla con sabiduría. Efesios 4:29 dice: no emplee un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Te pregunto, ¿lo que tú hablas con la gente anima a la gente? ¿Motiva a la gente? ¿Inspira a la gente? ¿O más bien lo entristece? Sobre todo en este tiempo, tenemos que ser positivos. No hablar de positivismo, no, ser positivos. Ser constructivo al hablar. Los hijos de Dios entienden el poder espiritual y emocional y psicológico de sus palabras. Recuerda lo que leímos allá en Proverbios: nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de traer muerte. En lugar de sumarse al pánico general, que nuestras palabras traigan gracia, fe y edificación. Que ayuden a la gente, que animen a la gente. Escúchame, porque no hay algo que dañe y perjudique más a las personas necesitadas que la desesperanza, que la angustia. ¿Sabe? Y muchas veces con nuestras palabras o nuestras actitudes podemos contristar al Espíritu Santo. Por la forma en que vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos. Es por eso que Pablo nos amonesta en contra del lenguaje vulgar, sin sentido, el uso inapropiado del lenguaje, con amargura, palabras torpes, actitudes impropias contra otros. En cambio, debemos hablar con amabilidad, como le agrada a Dios, con actitudes y las acciones correctas. Seamos una voz de esperanza a la gente. Seamos una palabra de ánimo a la gente, de motivación. Sí, hay mucho dolor, sí, hay mucha desesperanza, sí, hay mucho sufrimiento, sí. Pero seamos esa palabra de amor para la gente, de esperanza. Actuemos con amor con todas las personas, en la misma forma que Cristo lo hizo por el pueblo, por la humanidad, o en la misma forma que el Padre lo hizo, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Lo tercero, los hijos de Dios tenemos que tener plena confianza en el futuro providencial. Jeremías 29:11. ¿Qué es el futuro providencial? De la providencia, de la parte divina, de lo que viene del Señor. Bueno, ahí te lo tengo en Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: yo tengo una esperanza y un futuro en las manos del Señor. Una postura correcta reconoce que nuestro mañana no está en las manos del gobierno, de la economía, de dictámenes humanos, sino en las manos del Señor. Dios ya está en nuestro futuro y Él sabe lo que viene para cada uno de nosotros. Mira, entendamos esto. El Señor conoce y sabe el futuro. Y sus planes para nosotros siempre serán buenos, siempre será para bien y siempre serán llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Mientras el Dios que conoce el futuro nos proporcione su bendición, y cuando nosotros realicemos su misión, nuestra agenda estará en sus manos y tendremos esperanza limitada. Sí, había desastre, había preocupación, había momentos difíciles, pero también hemos escuchado testimonios de personas que dijeron: oye, ya vengo, voy un momentico a la panadería, cerré una panadería, iban por una cuadra, terremoto, derrumba el edificio. Porque se antojó de ir a la panadería. Aló.
Y así hemos escuchado testimonios de muchas personas que hoy lo cuentan porque simple y llanamente decidieron salir para algún lado. Se les ocurrió así, de la nada, así. Yo voy para la panadería. Aló. El Señor sí conoce el futuro. Así que, mientras que Dios conozca el futuro, nos proporcione su bendición, y cuando nosotros realicemos su misión, nuestra agenda estará en sus manos y tendremos esperanza ilimitada. Estamos en las manos del Señor. Amén. Eso no significa que no tendremos dolor, que no habrá problema, que nunca tendremos sufrimiento. No. No significa eso. Significa que Dios nos ayudará a llegar a un final glorioso. Amén. ¿Me está escuchando? Mira, le voy a decir algo que le va a sonar un poquito duro. Pero si Dios permite, en un supuesto negado, que nosotros nos muramos en un accidente de tránsito, en una broma, en un avión que se caiga, en una picada de zancudo, como sea, no importa cómo sea, de la forma que sea, yo estoy completamente seguro que eso es lo mejor que Dios tiene para mí. ¿Me está escuchando? Número 4. Los hijos de Dios en tiempo de crisis, que son guiados por el Espíritu Santo, es un agente de solución y de consuelo. 2 Corintios 1:4 dice: el Señor nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por las dificultades. Podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Seamos instrumento de consuelo. Sí, hay momentos difíciles que vivimos, que pasamos, que pareciera que no hubiera consuelo con nada. Pero en el Señor está el consuelo que necesitamos. Solo en Él. Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras aflicciones desaparecen. Así como si fuera siempre, mucha gente buscaría a Dios solo para ser librada de las privaciones y no lo buscaría por mostrar su amor por Él. Yo busco a Dios solamente para que me libre del consuelo o para olvidar todo. Pero debemos entender que consolar puede también significar recibir fortaleza y ánimo, esperanza para hacer frente a las aflicciones. Cuando más sufrimos, más somos consolados por Dios. Y en los momentos más adversos, tenemos paz en nuestros corazones a pesar de las adversidades. Así que, en lugar de paralizarnos por el miedo, el cristiano siempre buscará cómo reflejar el amor de Cristo, ayudando activamente a su prójimo y siendo luz en medio de la oscuridad. Sí, tal vez no podemos ir a la guaira como recatistas para ayudar a la gente. Tal vez no podemos llevar allá algo. De hecho, ya hay hasta limitaciones, ya la gente ya no puede pasar hasta allá, pero hagamos algo por alguien. Tratemos de bendecir a alguien. Y como dice las Escrituras, primero a los hermanos de la fe. Busquemos bendecir. Y no te digo ahorita por las situaciones que estamos viviendo, no, es que esto debería ser siempre. Busquemos de bendecir, de ayudar, de apoyar a alguien. De decirle a alguien, mira, cuenta conmigo, aquí estoy para apoyarte, para ayudarte en lo que puedo, en mis limitaciones, en lo que tengo, así. Pero claro, tal vez hoy te sientes un poco abrumado por las situaciones que estamos viviendo. Hey, permite que el Señor te consuele con su amor y con su paz. Tú que estás aquí o tú que me ves por las redes sociales, permite
que la paz y el consuelo del Señor repose sobre tu vida. Solo Él. Recuerde que cada problema que enfrentemos luego se convertirá en una oportunidad para ministrar a otras personas cuando lleguen a aflicciones similares o parecidas. Y que podamos ser un instrumento de Dios de decir a la gente: hey, yo lo superé, tú lo puedes hacer también. Ánimo. Y quinto, la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios en tiempo de crisis. Debemos entender que el Señor es nuestra ancla, es el ancla de nuestra esperanza. Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplen porque yo hago todo lo que deseo. Mira, le voy a decir algo que le va a sonar un poquito duro, pero igual se lo voy a decir. Yo soy de los que creo, que cuando Dios permite que uno de sus siervos o de sus siervas parta de esta tierra, es porque el Señor dice: hijo, hija, ya lo que tenías que hacer ya lo hiciste ya. Así que, listo, cumpliste el propósito. Así que si, por ejemplo, Dios permite que yo parta de esta tierra por una u otra forma, es porque Dios me dice: Levin, ya lo que tenías que hacer lo hiciste. Ahora te quiero conmigo, para que disfrute de mi plenitud. Yo creo en eso. Así que cuando uno de sus hijos, de sus hijas, en situaciones difíciles, como por ejemplo este desastre que hubo, que partieron con el Señor le dice: no, papá, es que ya está listo. Lo que tú tienes que hacer ya lo hiciste. Cumpliste mi propósito ya. Porque a Dios no se le escapan las cosas. Dios no dice: ay, ¿qué le pasó a esto? Mírame. No, Dios no se descuida. Aló. Dios no se distrae. Aló. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que está haciendo. Y si Dios lo permitió, es porque el papá celestial está diciendo: hijo, hija, está listo. Véngase para que te goces conmigo por la eternidad. Amén. Claro que hay dolor por la separación física. Claro que hay dolor porque no podemos seguir disfrutando de esa persona. Claro, porque hay sentimientos cruzados por los que vivimos. Claro, pero hay una esperanza tremenda diciendo: él o ella cumplió su propósito. Listo. Pero usted y yo que todavía estamos de este lado todavía. Pero usted y yo que todavía estamos en esta tierra, todavía tenemos que seguir trabajando. Amén. Solo Dios conoce el futuro. Y lo conoce desde el principio. Dios conoce el fin de la creación. Y la conoce desde el principio de la creación. Porque Él es mucho más que un solo observador pasivo de los acontecimientos. Un terremoto ahí, no me di cuenta, no sabía. No. Dios lo tenía todo preparado. Dios sabía qué es lo que estaba haciendo. Su consejo permanece siempre. Sus obras y sus planes nunca fracasan. Porque Él hará todo lo que Él quiere. Dios no está solo mirando todo el desfile de la historia. Él está dirigiendo ese desfile. A veces nosotros intentamos descifrar el futuro por nuestra cuenta y eso nos genera ansiedad. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a acontecer las cosas? Pero el punto esencial es que como pueblo de Dios debemos recordar esto acerca del Señor. Que Él conoce el fin desde el principio y tiene el control de todas las cosas. Mientras que usted y yo estemos en el centro de la voluntad del Padre, Él tiene el control. Amén. Cuando nos acordamos de esto,
obtendremos un valor, ánimo, fortaleza, y podemos tener tremenda confianza en Dios cuando entendemos y recordamos quién es Él y lo que Él hace. Nuestra vida está escondida con Cristo. Los imperios caen, las economías colapsan, pero el reino de los cielos, el reino celestial, el reino del Padre y sus hijos permanecen para siempre. Así que ten paz, descansa en el Señor, anímate, porque Él tiene el control de todo. Amén. Póngase de pie por un momento, por favor. Así que, ante la crisis y las situaciones difíciles, tenemos dos opciones. O reaccionamos como el mundo, con quejas, señalamiento, pánico, politización, maldición, buscar culpable, señalar a la gente. O reaccionar como hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, con dominio propio, con fe, con palabra de dependencia absolutamente del Padre, con sabiduría, con ánimo, con amor y con una mano amiga para ayudar y apoyar a alguien. La decisión es nuestra. ¿Me está escuchando? Te voy a regalar una perlita de sabiduría hoy. Escúcheme. Hoy el Señor nos llama a guardar nuestro corazón y a recordar que si nuestro futuro está en sus manos, estamos completamente seguros. Así que volvámonos profetas. Seamos profetas, profeticemos esperanza, amor y un gran final para nuestras vidas. El futuro le pertenece al Señor. Solo en Él tenemos nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh, poderoso Rey. Señor, que tu fortaleza, que tu poder, que tu amor, que tu paz venga sobre nuestras vidas ahora. Que podamos salir de aquí, Señor, renovados, bendecidos, pero también confrontados, Señor, haciendo las cosas que tú nos has mandado a hacer. Sabemos las situaciones difíciles, sabemos y conocemos las situaciones duras que estamos viviendo como nación, pero en ti tenemos la esperanza. Señor, tú puedes cambiar la realidad de una vida, de una familia, de una ciudad, de una nación, de una sociedad, de un momento a otro. Señor, en ti está nuestra esperanza. Solo confiamos en ti. Nuestra esperanza está en ti. En el nombre de Jesús.